Hola, ¿qué tal estás? Que estoy súper contenta. Estoy súper contenta ya solo por estar grabando este vídeo, que es algo que llevo un montón de años queriendo hacer, un montón de años posponiendo. Te preguntarás, ¿por qué llevas tanto tiempo posponiéndolo? ¿Por qué llevas tanto tiempo echando para atrás algo que te hacía tanta ilusión? Y yo te contestaré muy simpáticamente, pues porque me daba mucho miedo fracasar, me daba mucho miedo qué dirían la gente que conozco y la gente que no conozco. O sea, también me importaba la opinión un poco de la gente en general, ¿no? De alguien detrás de un usuario anónimo que me pusiese, vaya mierda de vídeo. Pero ha llegado un momento en mi vida y bueno, pues he decidido hacerlo. Entonces, ¿cuál es precisamente el tema de este vídeo? Te preguntarás. Pues precisamente el tema de este vídeo para mí tiene muchísimo sentido que sea el mismo motivo que me ha hecho evitar hacerlo durante tantos años queriendo yo, que es el propio fracaso. El miedo a fracasar, el miedo al que dirán, el miedo a juzgarte a ti mismo y un poco el miedo a esa caída estrepitosa, ¿no? y a esa vergüenza que todos sentimos muchos días de nuestra vida con las pequeñas cosas que nos van pasando que interpretamos como un fracaso. Introduciendo el tema, no sabía muy bien por dónde empezar y entonces hice una microbúsqueda en internet acerca de la palabra fracasar y acerca de un poco, o sea, qué había sido el fracaso en la historia para nosotros, ¿no? Encontré, por una parte, que la palabra fracasar viene del latín y que etimológicamente hablando se divide en fra y casare, que estas dos partículas juntas quieren decir partirse por la mitad. O sea que básicamente un fracaso es un acontecimiento que llega a tu vida cuando tú estás ahí felizmente campando y entonces te parte por la mitad en ese momento y inevitablemente hace que te pares un momento a pensar y que te replantees todas las cosas que estás haciendo y que tengas que, en efecto, tener que reinventarte. Claro, a lo largo de la vida hay un montón de fracasos a los cuales tenemos que hacerles frente y creo que además es interesante pensar, o al menos es lo que yo he caído cuando estoy haciendo una reflexión para este vídeo, que cuando eres más pequeño realmente no tienes la sensación de que tienes tantos fracasos simplemente porque no prestas atención a las cosas que te están pasando en la vida. Y entonces todo nos importa más y todo es como, ay, qué fracaso, no sé qué. Pero realmente cuando eres niño ya estás pensando en esas cosas. Lo que pasa es que tú estás a tu movie y no estás pensando exactamente en qué es lo que repercute X o Z. El hecho de que cuando tú eres niño, ¿no? Y tú quieres algo y se lo pides a tus padres o se lo pides a tu tutor o a quien te está cuidando y te digan que no, es en esencia un fracaso. O sea, ir contra un muro y chocarte. Pensando un poco en los tipos de fracaso que tenemos en la vida, me he inventado una clasificación que me la he inventado para hablar un poco de lo que yo considero que me ha pasado en mi vida, que esto no me lo he sacado de ningún lado, pero bueno, me parecía interesante y divertido hacerlo para mi vídeo. Básicamente, los tipos de fracaso que yo he pensado para este vídeo son 5. Cronológicamente hablando en mi vida, se dividen entre los que ya descubrí cuando era niña adolescente y los que empiezo a descubrir ahora que estoy en la etapa adulta. El primer tipo de fracaso que conocemos todos o que al menos yo conocí fue el fracaso relacional o familiar, entendiendo este fracaso relacional o familiar como un acontecimiento potencialmente conflictivo con alguien con quien compartes una relación afectiva, familiar y que son discusiones, rupturas, etc. El siguiente tipo de fracaso que yo reconozco que aparece en mi vida es el académico, que luego cuando he sido más mayor se ha convertido en el profesional, ¿no? El fallar a los estándares académicos, fallar a los estándares profesionales, fallar lo que se supone que tú tienes que hacer, etc., ¿no? El tercer tipo de fracaso que encontré que empezó a aparecer en mi vida cuando me fui haciendo adolescente fue el ridículo social. Cuando somos adolescentes creo que estamos un poquito todos que no sabemos por dónde nos da el viento y queriendo sobrevivir en una jungla que es la adolescencia y es el instituto y el colegio, ¿no? Tu objetivo, yo creo, o al menos el que fue el mío, era el de destacar lo suficiente como para caer mínimamente bien, pero no destacar tanto como para que la gente que potencialmente se podía meter conmigo o podía cascarte un mote para el resto de tus días supiesen quién eras, ¿no? Sobre todo en este tipo de ridículo influye mucho también de dónde tú seas, si eres de un sitio pequeño o de un sitio grande. En cuarto lugar, he identificado un tipo de fracaso que empecé a ver cuando me hacía más mayor, cuando empecé a tener un poco más de independencia, cuando me fui a la universidad y me mudé fuera de mi casa y me fui a otra ciudad, que es el fracaso personal, que viene a ser fallarte a ti mismo.
hacer algo que tú no querías hacer y descubrirte a ti mismo que sigues haciendo lo que tú te has prometido que no quieres hacer, fallarte, mentir, traicionar a alguien, o sea, ese tipo de cosas que a ti no te dejan dormir por las noches. Ese tipo de fracaso es el que yo reconozco como el personal. Y por último, un fracaso que creo que he tenido la sombra detrás de mi oreja toda la vida, pero lo he ignorado. Es el fracaso artístico, el que yo concibo como artístico. Las personas que tenemos un lado creativo, o que yo creo que todo el mundo tiene un lado un poco creativo realmente, lo que pasa es que hay gente que le da rienda suelta y gente que no, o gente que tiene X objetivos con ese lado creativo y gente que tiene otra serie de objetivos con esos lados creativos, ¿no? No tienen por qué ser todos productivos ni crear un beneficio económico, simplemente pueden ser hobbies creativos o parte de tu vida creativa que tú desarrollas simplemente por tu disfrute, ¿no? Como viene a ser este vídeo. El fracaso artístico yo lo identifico como no estar desarrollando tu proyecto, ¿no? O sea, en mi caso mi proyecto es, pues, estos vídeos, la música, ¿no? O sea, desarrollarme musicalmente, aprender a tocar instrumentos, aprender a hacer canciones, aprender a hacer música. Ese sería mi lado artístico. Entonces, si yo no desarrollo mi proyecto, no creo en él, no invierto tiempo en él, estoy cayendo en mi propio fracaso artístico. Eso en mi clasificación mental, ¿sabes? Esta clasificación la he hecho pues después de que han pasado todas estas cosas y un poco por mi diversión y por mis jajas, pero en el momento de que he vivido toda esta serie de disgustos o toda esta serie de choques, de confrontaciones y de acontecimientos que me han hecho replantearme un poquito la situación y decir qué está pasando, hay algo que no está saliendo bien y o cambia la situación o cambias tú y qué puedes hacer tú para sufrir menos, yo en ese momento no sabía lo que estaba pasando y yo simplemente sabía que tenía un nudo en el estómago, que es lo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Entonces, por hacer un poco la cronología a lo largo de mi historia de cómo he llevado el fracaso, que creo que es algo digno de mirar, os diré que cuando era muy pequeña lo llevaba muy mal. Claro, yo en ese momento no sabía que llevaba mal el fracaso, yo sabía que yo era... ¿cómo decirlo? Yo sabía que las cosas me salían bien por lo general. O sea, sacaba buenas notas en el cole, yo qué sé, hacía lo que me mandaban, las extraescolares me salían bien. O sea, todo iba bastante sobre ruedas a nivel objetivos que se espera de esta cría. Lo que pasa es que, claro, yo estaba aquí, ¿no? En plan, en la raya y a la que salta. Y cuando bajaba un poquito de ahí, pues me frustraba mucho en el colegio. Que es lo que pasa a un montón de niñas perfeccionistas. Entonces, claro, esto pasó. Yo me fui haciendo mayor, llego al colegio, llego al instituto, llego a la selectividad, me salió la primera, pum, y entré en medicina, ¿no? Entonces hice medicina, pum, la carrera, no sé qué, no sé cuántos y tal. Claro, es un poco lo que se esperaba de mí, buenas notas y tal y cual, y entonces, pues bueno, conocí amigos muy guays, me lo pasé muy bien ahí, Pero a medida que yo me fui de mi casa, que creo que es un poco lo que le pasa a muchísima gente, claro, irte de tu casa y empezar a hacerte adulta poco a poco, aunque en un principio dependas económicamente de tus padres, es el primer momento en el cual en tu vida tú estás cogiendo las riendas de tu vida y tú estás tomando las decisiones activamente. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás tomando las decisiones activamente de tu vida? Claro, para mí fue un momento de conflicto que yo lo pasé un poco mal, porque dije, hostia, pasamos de un momento en el que, bueno, o sea, el propio hecho de que no es una putada que no tengas que no puedas elegir, pero el propio hecho de que no puedas elegir te quita de la carga de tener que elegir, ¿no? Entonces, cuando eres pequeño, tú te despreocupas y esa movida menos que tú tienes en tu mente, ¿sabes? Pero a medida que te haces mayor, es que tú te tienes que encargar de tomar esas decisiones, claro. Y el peso de estaré haciendo bien, estaré haciendo mal, estoy haciendo lo que quiero, ¿qué es lo que quiero? Me estoy engañando, estoy haciendo lo que quieren los demás. Es algo que a día de hoy me pesa muchísimo, pero que cuando empecé a conocer esas dudas, yo lo pasaba súper mal. O sea, era como que me bloqueaba mucho y me consumía mucho mi tiempo, ¿no? Y entonces, de la mano de todas estas nuevas decisiones que tuve que tomar, tomé una serie de decisiones que en su día se interpretaron como fracasos. O sea, yo las interpreté como fracasos en mi vida y me llevaron a fracasos de los tipos que he desarrollado. Discusiones con amigos, rupturas emocionales, suspender asignaturas, dejar de lado mis hobbies artísticos, fallarme a mí misma. Y entonces, claro, me pasaron toda esta serie de cosas que yo en un principio llevé mal, pero si algo
puedo sacar de ese momento vital es que por fuerza de que te pasen cosas, tú también te acostumbras y le quitas un poquito de hierro al asunto. Y te hace un poco también a ti decir, bueno, ya está, es que no puedo perder más energía en procesar esto que me está pasando porque la vida está pasando por delante de mí. Entonces, si yo no cojo este tren llamado vida, ella va a pasar por encima de mí. Y la que tiene que pasar por encima de la vida soy yo. Entonces, lo positivo es que cuando empiezas a ser consciente de todas las cosas que te pasan en la vida y de todas las decisiones que puedes tomar tú, le quitas hierro a la importancia que tienen las cosas y simplemente las vas haciendo. Y creo que es lo más positivo que saqué de ese momento de mi vida y que sobre todo me dejé de rayar por ¿qué he podido decir? Me pasaba muchísimo. Salgo de fiesta, me pongo un poco tonta, bebo un poco, no sé qué, me pongo un poco tonta, que ni me pongo mala, pero me pongo tonta y digo cosas chorraditas. Y entonces al día siguiente, ¿qué he podido decir? ¿Qué he quedado en evidencia? No sé qué. Hasta que pasa tanto que dices, San, se acabó, no puedo estar pensando en esto. Y luego sí que es cierto que te das cuenta de que a todo el mundo le pasan estas cosas. Todo el mundo tiene estos momentos de duda. Y mucha gente da mucha vergüenza estando de fiesta y no están comiéndose el coco un domingo en casa. Por tanto, no pierdas tu tiempo, Lucía del futuro, cuando tengas estas dudas. No pierdas tu tiempo comiéndote el coco un domingo por la mañana. Seguro que ese comentario que has hecho no tiene tanta importancia como tú piensas que tiene. Después de eso, después de todas las cosas y ahora que ya estoy trabajando, creo que ahora mismo estoy en un punto de mi vida en el que tengo el fracaso aquí. O sea, es como un gatito. Como cuando se te pone un gato en el regazo y le acaricias, que nunca he tenido gato, pero bueno, es un compañero silencioso el fracaso para mí. ¿Por qué? Pues porque muchas cosas de tu vida, en función de cómo las interpretes, pueden ser leídas como un fracaso o pueden ser leídas como una oportunidad, que es lo que me lleva al siguiente punto. Bueno, habiendo dicho todo lo que he dicho, creo que ha llegado ya un momento en el que puedo ir concluyendo este vídeo. Entonces, ¿qué es el fracaso? Pues es lo mismo que el éxito, una sensación subjetiva. No importa el fracaso o el éxito como tal, porque realmente, como es una sensación subjetiva, porque no pone en ningún lado las normas de qué es un éxito y qué es un fracaso, pues depende de ti, de la interpretación que tú le des. Entonces, es algo intransferible, la opinión que tenemos las personas de X o Z cosas, por tanto, pues tiene toda la importancia que tú le des tanto el éxito como el fracaso. Hace un tiempo vi una cita que venía a decir como que le da la misma importancia al éxito que al fracaso, en plan, duran lo mismo en su mente. Y me pareció muy guay verlo así. O sea, no que el éxito no influencie tanto tus decisiones, que te endiose y te creas el puto amo y tomes decisiones en función de esa sensación momentánea, pero que el fracaso tampoco lo haga, ¿sabes? Y que tampoco te mines por una cosa que ha pasado en un momento y que en el siguiente segundo es que es cosa del pasado, ¿sabes? O sea, son ya simplemente anecdotario, ¿sabes? Y un poco para cerrar esto, pues voy a comentar una serie de reflexiones que se me ocurren dicho lo anterior, que es, en primer lugar, a nadie le importas tanto. O sea, a nadie le importas tanto como para que tu éxito o tu fracaso, o la opinión de tu éxito y tu fracaso, te importe a ti. Porque realmente, o sea, lo que puedan comentar ellos, uno, dice más de ellos que de ti, y dos, lo que están comentando ellos precisamente son comentarios acerca de la vida que estás viviendo tú y de acontecimientos que has vivido tú, y que creo que el que más derecho tiene a juzgar si han sido un éxito o un fracaso, o si han sido algo provechoso o algo de lo que no se puede sacar aprendizaje, eres tú. Por tanto, silencio en la sala. Por otra parte, creo que ya lo he dicho antes, pero un poco al hilo, el éxito y el fracaso son las dos caras de la misma moneda. Entonces, creo que mínimamente nos conviene acostumbrarnos a la sensación de fracaso, a la sensación de partirse por la mitad, a la sensación de no salirnos con la nuestra. Porque creo que te enseña a tener paciencia y te enseña a darte cuenta de que las cosas merecen otra oportunidad y de que precisamente ese momento en el cual tú no te sales con la tuya o no sales con lo que tú querrías idealmente acabar, es en esencia una oportunidad para reinventarte, para después de que algo llega y te parte por la mitad, tú digas y tú decidas cómo quieres afrontar ese nuevo presente, y sea un fracaso pequeñito o un fracaso muy grande, la gran ruptura, la gran pérdida de trabajo o un pen con un examen de primera evaluación, ¿sabes? Tú eres el que decides cómo actuar después de eso, y creo que es lo más interesante del fracaso, las oportunidades que hay después. Hace poco una amiga mía lo dejó con el novio y me acuerdo que hablando con ella le dije, es que ahora mismo creo que tienes una oportunidad delante tan valiosa
y tan grande que creo que cuando estamos frente a ese momento no lo vemos y lo vemos a toro pasado, y mientras está pasando tienes como esa sensación guay de que estás cambiando y estás haciendo cosas distintas y de que estás rompiendo un poco con lo de antes, que es guay y es renovador, pero creo que lo más remarcable del fracaso es la oportunidad que se te presenta delante, y creo que es emocionante, y creo que lo que a mí no me gustaría perder nunca, habiendo aprendido a encajar un golpe, sería a las ganas de ver el día siguiente, las ganas de reinventarme y de decir, vale, ¿y qué más puedo hacer? ¿Y qué más puedo pedir de mí? ¿Y qué más puedo sacar? Creo que es algo que no me gustaría perder nunca, y algo que he aprendido y me gusta. Claro, no lo cumplo siempre, ¿sabes? O sea, no siempre soy el Dalai Lama, no siempre soy Mr. Wonderful positiva, y hay días que me cago en todo el santoral, pero esto es lo que hago para mi vídeo de YouTube y ya está. Así que ya está, hasta aquí mi primer vídeo. ¡Qué ilusión! Nada, gracias por verlo. Si te has quedado hasta aquí, pues muchas gracias. Espero venir pronto con otro vídeo, sinceramente. Sí, comprometerme mínimamente a hacer algo, ¿sabes? Pero nada, que muchísimas gracias y que te mando un besazo enorme, ¿vale?